Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos de nuevo en el canal de Niros W? Hoy como invitado la serie 7 de BMW, un diésel muy potente, 400 caballitos, ¿vale? 760 Nm. Estamos hablando del BMW serie 7 50 diésel. X-Drive, tracción a las 4 ruedas como siempre. Y vamos a hablar muy a fondo de este coche, porque yo le veo como que está muy bien, pero es que le falta algo, le falta algún toque, no sé. Es que empezando por la parilla, porque es que la parilla de este coche me hizo mucha gracia, porque no es lo mismo cuando lo ves en fotos que cuando lo ves en la primera persona. Para empezar, es que pensaba que era enorme, pero no es tan enorme. En las fotos sí que aparece como wow, extremadamente grande, pero no lo es. Vamos a empezar por los detalles del frontal, ¿vale? Estos faros de láser son una pasada, la tecnología. Lo vamos a probar en un POV Drive de noche, ¿vale? Esta línea en aluminio está muy chula, muy conseguida. También esas tomas de aire para enfriar los frenos también está muy bien. El diseño está chulo. Luego también esta parte por aquí, que es real, sí, es real. O sea que el aire está entrando por ahí, está enfriando los frenos, está saliendo por el otro lado. Sí, no está mal. Vamos a pasar al interior del coche para ver qué es lo que tiene. Los materiales, como siempre, de primera calidad en la BMW, ¿vale? No estamos hablando de cosas que sean extremadamente, no sé, muy excesivas, ¿vale? Porque no es la top de la serie 7, pero, hombre, está bien. Bueno, empezando por aquí, empezando por la puerta, tiene estos detalles aquí, como lo podéis observar vosotros, que es la memoria de los asientos, que es muy práctico, así no tienes que estar ahí como metiendo la mano, porque es que aquí también lo tenemos, ¿vale? Para adelante, para atrás, como te quieras sentar el asiento. Este detalle en aluminio con el logo de BMW también es muy chulo, y con las lucecitas en blanco, wow, sí, está bien, es muy interesante. Los asientos, piel de vaca, piel de vaca de la buena, de calidad. Y qué es lo que más tenemos, esta parte de aquí, creo que imita, no sé, como una especie de carbono, pero no lo es. Plástico y puro y duro, made in China, pero bueno, no está nada mal. La luz ambiental es por aquí, esta línea. Tenemos un equipamiento Harman Kardon, que bueno, no está mal. Luego vamos a bailar un poquito y bueno, nos encontramos en el coche. Pesamos el freno, al botón de arranque. Ya el volante se está poniendo en la posición de conducirlo. Vamos a quitarle la calefacción del volante. Muchos detalles. También lo que me encanta es que te sientes en este coche muy cómodo, no sé, tiene un montón de espacio, te sientes como un verdadero businessman, como una persona que ya está manejando un poquito de dinero. Esta pantalla, la verdad que, no sé, es que en un coche que vale 120.000 euros, a partir de los 120.000 euros me parece un poco cheaper, no sé, es que le hubiera quedado esta parte de la consola en digital mucho mejor, con un touchscreen hubiera sido mucho más práctico. Aquí el detalle, pues bueno, calefacción, todo tipo de sensores en los asientos, para adelante, para atrás. Aquí, si le echas esto, te echan un poquito de perfume, no sé si se le habrá echado el chaval antes o no, pero ahí está el detalle. ¿Qué es lo que más tenemos? Bueno, aquí tenemos la configuración, como siempre, Sport, ¿vale? Que se va adaptando el coche en función de cómo le vas pisando, cómo le vas dando gas. También tenemos el Comfort, también, ¿vale? El Eco Pro, y bueno, luego tenemos el Adaptive, que se va cambiando según le voy dando. Si miramos aquí en la pantalla, no sé si lo podéis ver, se está cambiando de otro color, ¿vale? En función de lo que estás pulsando. Bueno, ahora estamos en el Eco Pro, que es para la ciudad. Sí, consume unos 5 litros más o menos, que es lo que está declarando
que es lo que está declarando BMW. Yo ahora mismo no lo he movido 50 metros, y ya os diré si es verdad o no es verdad el tema del consumo de este coche. Vale, pues aquí tenemos también el SOS por si te das alguna hostia. Ya le ya llamas a la central. Bueno, aquí la lucecita, chaca, 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 no está mal, un detalle positivo. Y mira, con más intensidad, con menos intensidad. Como en todos los coches, no sé, me he quedado un poquito como... para mi gusto, diría yo, como un poco sorprendido. Me esperaba, no sé, me esperaba otra cosa. Me esperaba que fuese muy diferente, ya que vale un montón de pasta, que no sea como un Serie 5, porque entre la Serie 7 y la Serie 5 solamente hay diferencia del motor, ¿no? No hay otra cosa. También que tenemos por aquí, vamos a ver, aquí tenemos una carga de USB. También tenemos aquí el cargamóvil, que es wireless. En un momento dado lo puedes dejar el teléfono ahí a cargar. Bueno, en un momento te puedes dejar el teléfono ahí para cargar. También en esta consola encontramos más o menos pues los botones que, vuelvo a repetir, para un coche que está pidiendo ese dinero me esperaba que fuese todo muy touch, todo muy... O sea, ni la variante de 2021 tampoco lleva todo eso. Vamos a pararle el motor porque estamos parados, o sea, no necesitamos tener el coche arrancado. Vale, pues eso, que veo cosas que me encanta, pero veo también cosas que no me gustan tanto, que me deja como... ahí está, esta línea también que sigue de un lado para otro, hasta por ahí atrás, ¿vale? Pantalla también. Aquí tenemos la pantalla táctil en un momento dado, que lo puedes cambiar, le puedes dar media, le puedes dar un montón de cosas que, bueno, pues eso funciona a base de touch. Y también tenemos de aquí el menú, que lo puedes dar, lo puedes configurar tú manualmente como a ti te gusta. Eso sí que no lo he mirado. Vamos a arrancarlo y vamos a mirar el sensor de parking. Bueno, está bien. Buenos píxeles, no está mal. Tenemos este view, bueno, no está tan malo. Y bueno, pues aquí ya, no sé, hay cosas que está bien. Tiene muchos detalles, pero no está a la altura a la que yo me esperaba. Vamos a pasar en la parte de atrás de este coche, a ver qué parte de atrás de este coche. A ver qué detalles tenemos aquí. Bueno, pues el equipo Harman Kardon, que eso está muy logrado. Aquí que tenemos un cenicero, ¿vale? También sigue el detalle del BMW con la lucecita, también súper chulo. Y bueno, esa es la visión del habitáculo, o sea, no está nada mal. Bueno, nos vamos a sentar. 5 personas aquí no te caben, pero 4 la verdad que wow, está muy bien. Tiene bonitos detalles. Es que no sé si podéis ver esta lucecita, pero bueno, luego lo vamos a ver en el Night Puff Drive. Bueno, ¿qué es lo que más tenemos? Aquí tenemos como... los asientos, eso me encanta de BMW. Aquí sí que le han dado el punto, que han hecho unos asientos, wow, súper chulos, nada de plástico barato ni mucho menos. Todo es piel. Este detalle también, aunque sea en plástico, también es de buena calidad. Aquí tenemos un apoyabrazos. Pum. Oh, eso sí que está súper, pero grande. Saca, lo abres y ya miramos para adentro, no hay absolutamente nada, pero bueno, hay bastante espacio. No está nada mal. Me gusta, está bien. Las lucecitas, le vamos a encender. Si esas son de LED, la verdad que, bueno, de noche se ve chulo este coche. Es más de, no sé, es muy económico, consume muy poco, según los datos de BMW. Ya os dije que lo iba a probar en Autobahn. También tenemos otros detalles que de aquí ya vamos cambiando. Tiene calefacción en los asientos, le vamos cambiando la temperatura, el poder de
del ventilador, más fuerte o más, más suave. Y la verdad que no se está nada mal. Vamos a pasar en el medio. Y bueno, aquí sí que se ve, wow, tiene una imagen impresionante. La verdad que aquí sí que mola. No sé, es que sí que si te quedas en un lado, te quedas en el otro, o te quedas en el medio del coche. Está muy bien. La verdad que me encanta. No podemos echar los asientos para adelante porque no sé, a lo mejor no hemos pagado el plus, ¿no? de la BMW. No sé, es que por lo menos le podía meter quitar el cenicero de aquí y meter el detalle de los asientos para poder empujarlo para arriba. Pero claro, para eso habrá que pagar unos cuantos miles de euros más. También tenemos esta cortina por aquí que no está nada mal, me parece que es súper chula. En los laterales no tenemos cortina, no tenemos nada, aquí para sujetarnos las manos y ya está. Si te gusta bien y si no, no. Aquí en la columna también tenemos una parte que está para el aire acondicionado y para la calefacción. Sí, hay detalles en este coche, desde luego. O sea, a mí me gusta, no está nada mal, no es que sea perfecto, pero vamos, que tampoco se puede desapreciar este coche. Por eso mismo os dije que no sé, que hay cosas muy positivas y hay cosas también que no están, no sé, no están a mi altura, ¿vale? Que a mí personalmente no me gusta, que luego están los fans de BMW que, bueno, apoyan la marca. Vamos a pasar a ver la parte del motor, para hablar de este motor. La verdad que está muy bien. Estamos hablando de un motor interesante. Ahí el detalle del M Performance con un consumo muy rebajado, 750 Nm. Lo vamos a probar en la Autobahn y a ver si es verdad que este coche rinde a pesar de ser un diésel y va sacando el partido los 400 caballitos. O sea, es un motor al fin y al cabo, vale, con un turbo de 3.0, no hay nada especial, vale, no estamos hablando de un 4.4, un V8 como vimos en el vídeo del M850, y que lleva el mismo motor del M850i. Entonces este motor de momento no lo comparte con nadie, así que bueno, lo vamos a ver. Probablemente sea el motor que estaba usando el 5. Así que nada, después de toda esa analítica que le hemos hecho un poquito al coche, la verdad que vamos a pasar directamente con la conducción de coche. Bueno, señores, y aquí estamos con este BMW de la serie 7, 750 diésel, 400 caballos, 750 Nm. Y como siempre, de aquí tenemos ya las opciones de Sport, Comfort, Eco Pro. Lo vamos poniendo directamente en Sport. Así que empezamos. 3, 2, 1. Y ese es el sonido que está haciendo este coche, que es brutal. Ya estamos sobrepasando los 150 casi en 0, o sea, es brutal este coche. Tiene un turbo impresionante. Aquí tenemos que frenar un poquito y ya de paso testamos los frenos a ver cómo funciona. La verdad que impresiona, o sea, se conduce muy bien, tiene una estabilidad muy interesante. La verdad que me encanta. De nuevo lo vamos a pisar de 140 a fondo y a ver cómo reacciona. Y es que ya estamos 180, es que ya siento como el coche se está levantando de la parte de adelante y es que sin problemas. Es muy estable gracias a la tracción a las 4 ruedas y muy performante, muy buen coche, desde luego. Da una impresión que te estás gastando el dinero en un coche diésel con muchos caballos, pero al mismo tiempo una cosa que vale la pena, desde luego. Es que aquí ya lo vamos a frenar porque sigue llevando los neumáticos de invierno y no vale la pena pisarlo al máximo, pero desde luego de 200 de nuevo lo acelero y es que tarda un poquito el turbo. No tiene gran cilindrada,
por eso le cuesta un poquito más al coche a arrancar en un corto plazo, pero está muy bien. Y bueno, de aquí lo vamos acelerando al máximo, a ver cómo funciona. Y es que escuchar el motor de este coche, la verdad que wow, ya te está empujando en los asientos. Es que es una maravilla. Es que ya no sientes que estás en una limusina, parece que estás en un coche deportivo, ¿vale? Y a esta velocidad ni os cuento. El coche va muy bien compuesto, muy seguro, y mola un montón el coche, la verdad que ya estamos a 259, que está limitado el coche. Más de 250 no lo podemos llevar porque no tira el coche, pero 260 tenemos ahí, y es que lo vamos a dejar porque llevamos neumáticos de invierno y es otra cosa, pero aún así está bien, deja buena impresión en la boca este coche, desde luego. Así que pasaremos en la visión de la conducción de noche de Puff Drive de este maravilloso Serie 7. Bueno, una cosa que me encanta mucho de este coche, como os había dicho anteriormente, son esos detalles que por la noche ya ilumina bastante, como lo podéis ver, esas rayas por el suelo. Y ya vamos a pasar en el coche. Ahí tenemos al asistente, y esas luces en azul es una pasada. Así que vamos a pasar para adentro y a Plaza de España, por favor, señor. Este coche es muy silencioso. Aquí en la parte de delante tenemos un montón de espacio, que no hay ningún problema. O sea, ya puedes estirar tus pies. La única cosa, que el detalle que le falta a este coche es que, no sé, para mí personalmente, cuando ya te has gastado los 130.000 euros, debería tener por algún lado algún botón donde ya le pulsas a este asiento, y este asiento va totalmente para adelante. Y ¿qué más me gustaría comentaros del coche? Las lucecitas por aquí las tenemos, esas de LED. La apagas y las cierras. Toda esta línea azul que va desde atrás y está haciendo 360 grados. La verdad que es una maravilla. Y esta ya sería la visión del coche, ¿vale? En la parte desde la parte de atrás. Este es el confort, ya sientes la calidad premium del coche, que a mí es una cosa que me encanta. También aquí tenemos el automático, ¿vale? Como lo podéis observar vosotros también en un momento dado, y ya le vas dando la temperatura del coche. Es una de las limusinas que BMW sí que se ha gastado un poquito de dinero, pero se ha gastado el dinero en calidad, en premium. Está muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado el review de este BMW 750 diésel, que es una maravilla. Dejad vuestros comentarios, dale al like si os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo de Niros W. Cuidaros mucho. Chao, chao.